Imagine sumergirse en una narrativa tan intensa que cada palabra parece hacer eco directamente a su alma. No es solo otro relato histórico, es una explosión real que puede transformar tu forma de ver la fe, la lucha y la esperanza. Prepárate, porque la historia del Evangelio de Marcos no es solo para ser leído, sino que se debe vivir. En un mundo dominado por la espada de Roma, donde el miedo dictaba que las reglas y la fe era un acto de rebelión, era necesario preservar un mensaje urgente. Los testigos oculares de los milagros de Jesús estaban siendo cazados, silenciosos por la persecución. Los recuerdos, anteriormente vivos, amenazaron con convertirse en leyendas distantes, diluidas con el tiempo. Fue entonces cuando un hombre, no un apóstol, no un líder religioso, sino John Mark, asumió la misión de registrar todo. Y no lo hizo por los teólogos en sus torres de marfil, sino para la gente común, aplastado por el peso de un cruel imperio. Tu texto no es un sermón tranquilo, es un grito de guerra, un llamado a la resistencia a los que enfrentan leones en las arenas y hogueras en los cuadrados. Marcos no presenta un héroe convencional. Su Mesías no conquista reinos con ejércitos, pero supera la muerte con amor. No suelte tronos, pero rompa las corrientes de la tumba. Este no es un libro para calmar los corazones, sino para inflarlos. Recordar que el mayor poder no es dominar a las naciones, sino entregarlas. Si usted, como yo, cree que estas páginas no son meros registros del pasado, sino la voz viva de Dios que habla hoy, entonces deténgase ahora y declara: quiero escuchar lo que Dios tiene que decir a través de Mark. Porque esta historia comienza sin rodeos, sin presentaciones pomposas. No hay genealogías ni informes de la infancia, solo una declaración que se restablece como Thunder. Este es el comienzo de las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y dónde empieza todo? No en un palacio de mármol, sino en el lugar más hostil de la tierra, el desierto de Judea. Allí, surge una figura como si hubiera dejado las profecías más antiguas. John, el Bautista, no usa túnicas bordadas como líderes religiosos. Su disfraz es rústico, piel de camello, cinturón de cuero. Su comida, lo que ofrece la naturaleza, saltamontes y miel. No está allí por casualidad. Su presencia es el cumplimiento de una promesa, un grito en silencio, preparando el camino para el que vendría. Su mensaje es simple pero agudo: cambia con la vida. Y la gente se despierta. Desde Jerusalén, de toda Judea, hombres y mujeres de todas las clases dejan sus rutinas y marchan al desierto. Allí, en las aguas turbas de Jordania, confiesan sus pecados y son bautizados, un acto simbólico de muerte para el pasado y el nacimiento por algo nuevo. Pero John deja en claro: bautizo con agua, pero él bautizará con fuego. Ni siquiera soy digna de doblar a sus pies. Y luego, entre la multitud, aparece Jesús, viniendo de Nazaret, una ciudad tan insignificante que muchos ni siquiera sabían de su existencia. Sin problemas, entra en las aguas y es bautizado. Y en ese momento, el cielo no se abre, se rasga. Como un velo desgarrado con fuerza. El Espíritu desciende sobre él como una paloma, y una voz resuena, no para la multitud, sino solo para él: eres mi Hijo amado. Estoy contento. Pero la confirmación divina no conduce a un trono. Inmediatamente, y esa palabra define el ritmo de este Evangelio, el Espíritu lo lleva al desierto. 40 días de absoluta soledad, entre bestias y tentaciones. Un periodo de prueba, donde incluso los ángeles te sirven. Cuando termina este momento, llega la noticia: João Batista fue arrestado. El heraldo del reino fue silenciado. Y Jesús sabe: es hora. Deja el desierto y va a Galilea, ya no es como un carpintero, sino como un hombre con una misión. Su mensaje es sencillo, sin adornos: ha llegado el tiempo. El reino de Dios está entre ustedes. Cambia de dirección y créeme. Para aquellos que escucharon, reino de Dios era una palabra cargada de expectativa. Esperaban un ejército, una revuelta contra Roma. Pero Jesús habló de una revolución interna, un gobierno que comienza en el corazón. Caminando por el mar de Galilea, ve a dos hermanos, Simao y André, lanzando sus redes. Hombres con manos insensibles, acostumbradas al trabajo duro. Jesús los mira y hace una invitación que lo cambiaría todo: sígueme y te haré pescadores de almas. Sin dudarlo, dejan caer las redes, su sustento, su seguridad, y lo siguen. Más tarde,
otros 2 hermanos, James y Joao, arreglan sus redes en el bote con su padre. Jesús los llama, y también dejan todo atrás. La misión está en movimiento. En Capernaum, el sábado, Jesús entra en la sinagoga. Pero su enseñanza no es como la de los maestros de la ley, que repitió citas de otros rabinos. Habla a una autoridad que viene de adentro, que no necesita referencias. Y luego, un hombre poseído por un espíritu sucio grita, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Llegó a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús no discute. Con un orden seco, expulsa al demonio, cállate y falda. El hombre retorciéndose, el espíritu sale con un grito, y el asombro se hace cargo de todos. ¿Qué es esto?, murmuran. Una nueva enseñanza, y con autoridad. Incluso los espíritus lo obedecen. La fama de Jesús se extiende como el fuego. Y la historia, solo comienza. Al salir de la sinagoga, va a la casa de Simón y André. Allí, la madre de Simón está enferma, con fiebre. Jesús se acerca, toma su mano y la levanta. Los granos aplastados de trigo entre las manos de los discípulos sonaban como una provocación a los oídos de los fariseos. Ver. Susurrados entre sí, los ojos brillantes de indignación. Están cosechando el sábado. Esto es trabajo. Esto es para romper la ley. No importa que el hambre justifique el acto, para ellos, la tradición estaba por encima de las necesidades humanas. Jesús sabía esa mirada. Esa santidad fingió, ese celo que aplastó a las personas en el nombre de Dios. Se convierte en los discípulos a ser observados como delincuentes por un puñado de oídos. Luego se vuelve hacia los acusadores con una calma que corta como una cuchilla. ¿Nunca leíste lo que David hizo cuando él y sus compañeros tenían hambre? Cómo entró en la casa de Dios, en la época del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la propuesta, que solo los sacerdotes podían comer, y aún se los dieron a los que estaban con él. El silencio que siguió fue pesado. Sabían la historia. Sabían que Mercy había precedido al ritual. Pero Jesús no se detendría allí. Con una mirada que parecía cruzar siglos del legalismo, deja escapar la frase que haría eco para siempre: el sábado se hizo debido al hombre, no al hombre por el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. Las palabras cayeron como un martillo. No fue solo una defensa, fue una declaración de guerra. Jesús no estaba ajustando la ley, él estaba quejando la autoridad sobre ella. El sábado, el pilar sagrado del judaísmo, no fue un grito, sino un regalo. Y si él era el Señor incluso ese día, entonces toda la estructura del poder religioso tembló en sus cimientos. Los fariseos se retiraron, pero no en derrota, en furia. Eso fue insoportable. Un hombre que perdonó a los pecados, que interpretó a leprosos que comieron con traidores y ahora se declaró sobre la ley. Comenzaron a entender, o Jesús era el que dijo que era, o era el blasfemo más peligroso que había pisado la tierra. Y para hombres como ellos, solo hubo una posible respuesta. Pero a Jesús no le importaba la tormenta que subió. Su mirada ya estaba fija en otro lugar, en la sinagoga, donde un hombre con la mano seca lo esperaba. Los fariseos, ansiosos por una trampa, lo vieron de cerca. Cure el sábado, desafiaron con los ojos. Violenta la ley una vez más. Danos razón. Jesús sabía el juego. Sabía que el hombre no era un caso médico, era una prueba. Un cebo para condenarlo. Pero cuando los fariseos calcularon sus acusaciones, miró al hombre. No vi una mano deformada, a través de años de vergüenza, para evitarse, esconderse como si su dolor fuera un pecado. Luego, con una voz que llenó el silencio, pregunta: ¿cuál de ustedes, tener una oveja que cayó en un agujero el sábado, no lo tomaría y lo tomaría desde allí? Cuanto más valga un hombre. Nadie se atrevió a responder. La lógica era inexpugnable, pero la implicación, devastadora. Si un animal merecía misericordia el sábado, ¿cuánto más un hijo de Dios? Jesús luego mira al hombre y ordena: extiende tu mano. El comando era simple. Obediencia, un acto de coraje. Cuando el hombre estiró su brazo, los tendones estaban retirados, la piel se estiraba, y la mano, una vez asesinada, se abrió perfectamente, como si nunca hubiera conocido la enfermedad.
La multitud explotó en alabanza. Los fariseos, con ira, no dejaron adorar, sino para conspirar. Necesitamos terminar con él, murmuraron. Porque un hombre que desafió la ley sin miedo solo podría ser una cosa, o el Mesías prometido, o un hereje que merecía morir. Y Jesús, con sus ojos todavía brillando esa curación, sabía que su elección ya estaba hecha. Mira a su alrededor, no para ignorarlos, sino a... Defina lo que significa familia. Con una voz que cortó el aire como una espada, pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y luego, con un amplio gesto que abarca todas las caras que se volvieron hacia él, los ojos brillantes de los sanados, las lágrimas de las liberadoras, los corazones rotos que finalmente encontraron esperanza, declara, aquí están mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, esta es mi hermano, mi hermana, mi madre. Las palabras caen como piedras en el lago de tradición. No fue un rechazo de su familia de sangre, sino una expansión radical de lo que significa pertenecer. Jesús estaba dibujando las líneas de un nuevo parentesco, no basado en lazos físicos, sino en una lealtad más profunda, la lealtad al reino que vino a establecer. Y en este momento, incluso el aire parece vibrar con la gravedad de la elección que ofreció. O si estaba con él, en la misión, en riesgo, en la revolución del amor, o si él estaba en contra de él, incluso si era por miedo, inercia o apego a las viejas estructuras. Mientras que la multitud aún absorbía el peso de esas palabras, los maestros de la ley, humillados y furiosos, se retiraron. Pero no para rendirse. Regresarían, como lobos que rodean a la presa, armados con preguntas de cusive y trampas teológicas. Porque Jesús no era solo un problema para ellos, era una amenaza existencial. Cada milagro, cada palabra, cada gesto fue desmantelado el sistema que los apoyaba, un sistema donde la religión era una moneda de poder, donde la misericordia se midió en las regulaciones, y donde Dios había sido reducido a un juez lejano en lugar de un padre que corre hacia el hijo pródigo. Y es en este contexto de tensión creciente que Jesús comienza a hablar de parábolas. No por casualidad. Las parábolas no eran solo historias hermosas, eran bombas de tiempo espiritual. Explotaron en manos de aquellos que pensaron que tenían todas las respuestas, revelando que realmente no entendieron nada. El sembrador ha sembrado. Comienza, y de repente el campo ya no es solo tierra, es el corazón humano. La semilla no es solo grano, es la palabra que puede sofocarse, quemarse o, si cae en una buena tierra, multiplicando en una cosecha que desafía toda la lógica. Los discípulos, confundidos, lo hacen a un lado más tarde. ¿Por qué hablas por parábolas?, preguntan. Y Jesús los mira con una mezcla de tristeza y urgencia. Te han dado el misterio del reino de Dios. Pero para aquellos que están fuera, todo está dicho por parábolas, para que puedan ver, pero no se dan cuenta, escucha, pero no entienden. No fue crueldad. Fue juicio. Aquellos que ya habían cerrado los ojos a la luz no podían verse obligados a ver. Pero para aquellos que querían ver, para aquellos que, como los niños, se acercaron con manos abiertas y corazones dispuestos a sorprender, los secretos del cielo se desarrollarían como un mapa del tesoro. Y luego, como si el tiempo mismo se inclinara ante su voz, Jesús arroja la parábola más peligrosa de todos. El reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla a la tierra. Duerme y se despierta de noche y día, y la semilla brota y crece, sin él. Fue una declaración de guerra contra la ilusión del control. Los fariseos creían que podían manejar la santidad con las reglas. Los herodianos, que podían comprar seguridad con poder. Pero Jesús decía, el reino no se maneja. Crece como una planta que rompe el asfalto. Como un incendio que consume la pajita. Como una levadura que se ferma toda la masa, silenciosa, irreversible, viva. Y cuando las multitudes se agruparon, mientras los enfermos se arrastraban hacia él, mientras que los demonios gritaban su identidad a los cuatro vientos, Jesús sabía, la cosecha estaba cerca. Pero antes que ella, vendría la tormenta. Y ya podía oler la lluvia en el aire. No es humano. Es un coro de voces que desgarra el aire, una legión de demonios que hablan a través de una garganta. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús, Hijo del Dios Alto? Por Dios, no en el tormento. El aire sacude con la fuerza de esa confesión forzada. No es una solicitud, es un reconocimiento de autoridad.
Los espíritus impuros saben quién está delante de ellos, y saben que su tiempo ha terminado. Jesús no se retira. No hay miedo en tus ojos, no es una sorpresa. Él mira a ese hombre roto cuyos ojos ya no son sus ojos, cuyas extremidades ya no lo obedecen, y pregunta con una calma que corta como una espada, ¿cuál es tu nombre? La pregunta no es por curiosidad. Es un acto de dominio. Nombrar es tener poder. Y la respuesta viene en un aullido incontrolado, Legión. ¿Por qué somos tantos? 1000 demonios en un solo cuerpo. Una multitud de oscuridad que vivía un hombre que ya no existía, solo un capullo de dolor, un campo de batalla entre el infierno y la última chispa de la humanidad que todavía se resistía allí. Y Jesús, sin levantar la voz, sin gestos teatrales, simplemente ordena, sal de él. Pero la legión no se va sin pelear. Los demonios saben que su tiempo es corto, y suplican, negocian, rogando, envíanos a los cerdos que pasajan allí. En la distancia, una manada de unos 2000 pasta de cerdo en la pendiente. Jesús lo permite. No por concesión, sino porque incluso su destrucción serviría como una señal. Y luego a Pons lo imposible. El hombre se escribió por última vez, y de su cuerpo sale un grito colectivo, como si 1000 voces estuvieran desgarradas a la vez. La legión deja a su víctima y se lanza sobre los cerdos. Y en un instante, toda la manada, poseída por una locura sobrenatural, arroja una montaña hacia abajo, hacia el mar. 2000 cuerpos que especifican contra las rocas, ahogándose en las aguas. Un holocausto de carne y demonios, un juicio visible contra las fuerzas de la oscuridad. Los pastores de cerdo huyen aterrorizados. Corren hacia la ciudad, hacia los campos, difundiendo la noticia: Jesús expulsó a los demonios. El rebaño se ha perdido. Hay un hombre que fue demonizado y ahora está vestido con una cordura perfecta, sentado a los pies de Jesús. Y luego vienen los residentes de la región, aquellos que conocían a ese hombre solo como un monstruo, un espectro que perseguía las tumbas. Llegan y ven, no está loco, no una posesión, sino un hombre. Tus ojos livianos. Tu postura serena. Vestido. Racional. Restaurado. No pueden demandar. El miedo los domina, no por la presencia del mal, sino por la presencia de un poder que no pueden controlar. Un poder que redefine la realidad ante tus ojos. No piden explicaciones. No te arrodilles en la adoración. Ruegan a Jesús que se vaya. Porque un Dios que hace esto no es un Dios que pueda ser domesticado. Es un Dios que divide la historia en antes y después. Y no están listos para el posterior. Jesús no discute. No obliga a la permanencia donde no se desea. Pero antes de irse, deja a un testigo. El hombre que fue liberado, el que debería estar muerto, o peor, condenado a una eternidad de tortura interna. Déjame ir contigo. ¿Quién no iría? ¿Quién, después de experimentar tal liberación, no quería estar donde estaba Jesús? Pero Jesús tiene un plan más grande. Vuelve a tu casa, a los miembros de tu familia, y dígales todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tuviste piedad de ti. No fue un rechazo. Era una misión. Ese hombre, una vez un paria, ahora era un apóstol. Su testimonio no se daría en las sinagogas o entre las multitudes, sino donde su transformación sería más impactante, entre aquellos que lo conocieron como un caso perdido. Y él obedece. Y comienza a predicar. No con palabras ensayadas, sino con una vida que no podría explicarse de otra manera. El reino había llegado, no en teoría, sino en carne y hueso. No en discursos, sino en un hombre que debería estar muerto, y ahora estaba vivo. Mientras tanto, Jesús regresa al bote. El otro mar gente espera. Y con ella, otra multitud, más necesidades, más milagros. Pero algo había cambiado. Los discípulos, que ya habían visto tormentas calmadas, habían visto demonios expulsados en legiones. Comenzaron a entender, este no era un maestro ordinario. Este fue el que habló, e incluso el abismo obedeció. Y la pregunta que resonó en el bote, como las velas llenas de viento, ¿era la misma que perseguía cada corazón que lo siguió? ¿Hasta dónde llega este poder? Su incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro notable, excepto imponer sus manos a unos pocos enfermos y curarlas.
Imagine la escena, la que había calmado las tormentas, expulsó a las legiones de demonios, crió a una niña y restauró a una mujer condenada al ostracismo durante 12 años, no por la falta de poder, sino por falta de fe. No fue la habilidad de Jesús quien había saludado, sino la voluntad de esos corazones para recibirlo. Preferían la seguridad de sus dudas al riesgo de creer en lo extraordinario. Y así, el carpintero de Nazaret, el que había moldeado la madera y ahora apoyaba la vida, se apartó de allí, no como un derrotado, sino que quién sabe que las semillas de la verdad a menudo necesitan un suelo extraño para florecer. Mientras que los nazarenos murmuraban entre. Desde entonces, convencidos de que lo conocían demasiado para sorprenderse, Jesús continuó, dejando atrás una lección que haría eco durante los siglos: Dios no se revela donde se espera, sino donde se desea. Pero el camino no terminó allí. Los discípulos, aún aturdidos por el rechazo en su propia tierra, pronto presenciarían algo que los cuestionaría a los límites de la lógica. Jesús los envió 2 por 2 con una misión aparentemente simple: tomar el mismo mensaje y el mismo poder que habían visto operando en él. Sin provisiones, sin reservas, sin garantías, solo con la autoridad de su nombre y la promesa de que cuando fueron recibidos, habría. Y se fueron. Y predicado. Y demonios expulsados. Y se unieron enfermos de aceite, y los enfermos atendieron. Cuando regresaron, ya no era un grupo de hombres inciertos, sino testigos electrificados, diciéndole una voz temblorosa de emoción todo lo que había visto y hecho. Incluso los demonios, dijeron, nos obedecieron a su nombre. Jesús los escuchó, no sorprendidos, pero con una sonrisa que parecía decir, estás empezando a entender. Pero la multitud no respiró. Dondequiera que fuera, se formó una ola humana, ansiosa por jugar, escuchar, para transformarse. Y en medio de ese mar de caras, un grupo se destacó, los fariseos, aquellos que deberían ser los primeros en reconocer la mano de Dios, pero en su lugar observan cada gesto de Jesús con ojos estrechos y corazones aún más cerrados. ¿No negaron sus milagros, como negar lo obvio? Pero los atribuyeron a Belcebú, el príncipe de los demonios. Es a través del líder de los espíritus inmundos que expulsa a los demonios, Whisper, como si la luz pudiera nacer de la oscuridad. Pero Jesús conocía su juego. Con una lógica aguda como una cuchilla, desmantela las acusaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsarse? Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Y luego, con una advertencia que todavía suena como un trueno, cada pecado y blasfemia serán perdonados para los hombres, pero aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo nunca tendrán perdón, es culpable de un pecado eterno. No era una amenaza, sino un diagnóstico. Cuando la verdad es tan clara que solo puede ser rechazada por una elección deliberada de corazón, no hay regreso. Y a medida que los fariseos se torcían en su propia malicia, la verdad siguió hacia adelante, irreprimible. Porque Jesús no vino a convencer a aquellos que ya se han convencido de su propia justicia, sino a rescatar a los que sabían que estaban perdidos. Y fue exactamente entre estos, los rotos, los hambrientos, aquellos que no tenían más que perder más, que el reino estaba estallado, incontrolable, inevitable, glorioso. La incredulidad de aquellos que deberían ser los primeros en reconocerlo no fue un obstáculo, sino un contraste que hizo la gloria de lo que iba a venir aún más luminoso. Jesús no se detiene por la dureza de los corazones en Nazaret, donde la familiaridad generó desprecio y duda sofocó el milagro. En lugar de forzar la fe donde se negó a nacer, continúa, porque el reino no se impone a sí mismo, sino que se ofrece a sí mismo. Y donde se cierra la puerta, otros estaban abiertos. Las aldeas vecinas, ansiosas por una palabra que no escucharon de sus líderes, se convirtieron en el nuevo campo de batalla espiritual. No con espadas, sino con la verdad que se libera. Y luego, en un movimiento que marca el comienzo de una revolución silenciosa, Jesús llama a los 12. No ser espectadores, sino participantes activos del trabajo. Los envía 2 a 2, porque la misión nunca debía enfrentarse solo, sino en la comunidad, en mutualidad, en la fuerza multiplicada. ¿Y las instrucciones? Radicales. Despojado de cualquier seguridad humana. No llevan nada al camino, ni pan, sin bolso ni dinero en el cinturón. Solo el personal y las sandalias. Fue una invitación, o más bien, una orden, depender exclusivamente del que envía. Sin reserva. Ningún plan B.
El mensaje debe ser tan puro que ningún interés material podría manchar su esencia. Cuando llegaron a una casa, deben permanecer en ella. No busca el mejor alojamiento, pero en honor a quien los dio la bienvenida. ¿Y si fueron rechazados? Un gesto simbólico, significativo, agite el polvo de los pies. No es tan venganza, sino como un testimonio. Te trajimos paz y tú la has rechazado. La responsabilidad ahora es tuya. Y así, desprovisto de todo, excepto la autoridad que se les dio, partieron. ¿Y qué pasó? Lo imposible se ha convertido en rutina, abajo, pacientes curados. Vidas transformadas. El mensaje de arrepentimiento resonó, y el reino avanzó no por la fuerza, sino por el poder de un Dios que actúa donde la fe lo recibe. Pero la fama del maestro no pasaría desapercibida por los pasillos del poder. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, escucha los informes y su corazón está lleno de terror. La conciencia culpable es un juez implacable. John el Bautista Rose, exclama, como si el pasado hubiera tratado de enterrar que había regresado para perseguirlo. Y aquí Marcos nos lleva al flashback oscuro, donde la luz de la verdad se extingue por la oscuridad de la corrupción. John, el precursor, el hombre que preparó el camino, fue arrestado por denunciar el adulterio de Herodes con Herodías, esposa de su propio hermano. La verdad se molesta, y Herodías, conmovidos por el odio, querían silenciarlo. Pero Herodes, aunque corrupto, temía a John. Había algo en ese profeta que lo fascinaba y al mismo tiempo lo molestaba. Lo escuchó, perplejo, como si la voz de John fuera un eco de algo que sabía que era verdad, pero que no quería enfrentar. Hasta que llegó el día del banquete. El cumpleaños de Herodes, una fiesta de vino, poder y exceso. Y en medio de la orgía, la hija de Herodías baila, una actuación calculada para complacer al rey. En el apogeo de la embriaguez, Herodes, cegado por la vanidad, toma un juramento tonto: pregúntame qué quieres. A la mitad de mi reino, y te daré. La niña corre hacia su madre, y la respuesta es rápida, fría, ensayada: la cabeza de Juan el Bautista. Ahora. En un plato. El rey se encuentra enredado en su propia palabra. La ley de honor ante los invitados era más fuerte que la justicia. Y así, el profeta es decapitado. La cabeza que había anunciado: este es el Cordero de Dios, se entrega como un trofeo en una bandeja, sellando con sangre el rechazo de una generación que prefería la oscuridad a la luz. Pero la muerte de John no fue el final. Era una señal. El reino no estaría detenido por la violencia de los hombres. Mientras el cuerpo del precursor fue enterrado, la misión de Jesús se intensificó. El 12 retornó, exultantes, con informes de miles transformados. Pero la demanda era tan grande que ni siquiera había tiempo para comer. Y luego Jesús, en medio del torbellino, los invita: ven conmigo a un lugar desierto y descansa un poco. Se van, buscando soledad. Pero las ávidas multitudes los siguen. Corren a orillas del lago, anticipan el bote, y cuando Jesús aterrizó, no se enfrenta con un refugio, sino con una multitud de caras hambrientas, no solo pan, sino significado. ¿Y qué hace él? En lugar de alejarlos, se llena de compasión. Porque eran como ovejas sin pastor, dispersos, heridos, a merced de los lobos. Y entonces el resto se pospone. El maestro se sienta y comienza a enseñar mientras el sol se inclina en el horizonte. Cuando cae la noche, los discípulos, prácticos, sugieren: les vuelve, para que puedan comprar comida. Pero la respuesta de Jesús es un desafío brusco: date tú mismo para comer. La lógica humana se enfrenta a lo sobrenatural. 200 negaciones no serían suficientes. Casi un año de salario para alimentar a una multitud. Pero Jesús no está limitado por los recursos. ¿Cuántos panes tienes? 5. 2 peces. Nada para miles. Todo para el que multiplica el pequeño. Y luego, antes de esos ojos incrédulos, él actúa. Tome el pan, mire el cielo, gracias, un gesto que anticipa la cena que aún llegaría, y parte. Las canastas no se vaciaron. Los peces no terminan. Todos comen. Todos hartos. Y cuando recolectan las sobras, hay 12 canastas completas, una para cada tribu, una señal de que la disposición de Dios no era suficiente sino desbordante.
El Dios que alimentó a Israel en el desierto con maná ahora reveló que su Hijo era el verdadero pan de vida. Pero la lección aún no se había aprendido. Poco después del milagro, Jesús los envía de regreso al bote mientras él mismo sube a la montaña para rezar. Y cuando la noche se cierra sobre el lago, y los discípulos luchan contra el viento opuesto, agotado, viene. No en un bote, sino en las aguas. No como un fantasma, sino como el Señor de la creación, dominando el caos. Coraje. Soy yo. No tengas miedo. La misma voz que calmó el mar en la tormenta ahora revela, yo soy. Y cuando se eleva al bote, el viento cesa. No por casualidad, sino porque el que ordena los vientos y las olas estuvo presente. Estaban más asombrados que nunca. No por la tormenta, sino porque no entendieron. Incluso después de los panes multiplicados, sus corazones todavía estaban endurecidos. La fe no era un asunto para ver, pero reconocer. Y cuando vienen a Genzaré, la fama de Jesús los precedió. Las multitudes traen a los enfermos, los pusieron en los cuadrados, pidiendo un toque, incluso si solo está al borde de su capa. Y todos los que lo tocaron fueron curados. Porque donde la fe se extiende, incluso si fluta, la gracia se derrama. Pero la oposición ahora está organizada. Ya no son solo los fariseos locales, sino una delegación oficial de Jerusalén, los guardianes de la tradición. Los intocables, los que tenían el monopolio de la verdad. Vienen a no aprender, sino a juzgar. Y la confrontación que se acerca no se tratará de milagros, sino sobre el corazón del hombre. Porque la pregunta nunca fue si Jesús tenía poder, sino de dónde lo recibió. Y la respuesta, ya lo sabían. Simplemente no querían aceptarla. Algunos peces, detallan que, a primera vista, parece insignificante. Pero una vez más revelarían la mano del Creador que opera en lo ordinario. Como los discípulos distribuyeron tan poco como lo habían hecho, los ojos de Jesús corrieron ese mar de rostros hambrientos, no con desdén por su falta de fe, sino con una certeza tranquila, donde la necesidad humana se sorprende por la voluntad divina. La escasez es solo el preludio de la abundancia. Y así fue. Los 7 panes se multiplicaron como semillas arrojadas a una tierra fértil. El pez, anteriormente contado en sus dedos, ahora ha llenado canastas hasta que se desbordan. 4.000 hombres, sin mencionar a las mujeres y los niños, comieron hasta que se harían. Y cuando se recolectaron los últimos fragmentos, se quedaron 7 canastas completas, como si el milagro en sí mismo quisiera grabar en su memoria, Pravedens no solo suministrada, sino que quedó. No fue una mera repetición del pasado, fue una lección en profundidad. La primera vez entre judíos, ahora, en una región de gentiles. La primera vez, 5 panes, ahora, 7, el número completo del trabajo completo. Dios no tiene el sentido de las personas, sino que confirma, una y otra vez, que su gracia no conoce límites ni límites. Pero cuando la multitud se dispersó saciada, otro tipo de hambre comenzó a perseguir a los discípulos. No es el del cuerpo, sino el del alma. Para Jesús, como si la tormenta que vendría los llevara de regreso al bote y los envió hacia adelante mientras se topaba con mucho para rezar. Solo, como si fuera así, en ese momento, no solo hablar con el Padre, sino saber de él algo que aún no se había revelado. Y mientras la noche cayó sobre el lago, los discípulos lucharon contra los vientos opuestos, reman con esfuerzo, hasta la 4ª vigilia de la noche, esa vez en que el cansancio es más pesado y la oscuridad, más densa. Lo vieron. Caminando sobre las aguas. No flotando, no nadar, sino caminar, como ese pisó un terreno firme. Y el miedo que debería haber sido reemplazado por la fe se ha entrado en pánico, es un fantasma. Gritaron, mientras el corazón latía. Pero la voz que cortó el viento era familiar, coraje. Soy yo. No tengas miedo. Peter, siempre impetuoso, siempre el primero en reaccionar, grita, Señor, si eres tú, tengas que tener contigo sobre las aguas. Y Jesús, con una sola palabra, ven, lo invita a hacer lo imposible. Por un momento, Pedro caminó. Sus pies, que minutos antes lucharon contra las olas dentro del bote, ahora pisaron sobre ellas. Pero entonces llegó el viento. No es el viento físico, que él ya conocía, sino el viento de la duda, de la razón que susurra. Esto no es posible.
Y en el momento en que sus ojos se desviaron de Jesús para mirar la tormenta, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame». El grito fue más instinto que la oración. E inmediatamente la mano que silenció los mares y el pan multiplicado lo sostenían. Mientras que la voz que calmaba las tormentas ahora lo regañaba con ternura: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». Cuando subieron el bote juntos, el viento cesó. Y los discípulos una vez más se postraron ante él, no solo admiraban, sino que se transformaron. Porque el que caminó sobre las aguas no era solo un profeta, un maestro, un milagros. Fue el que dominó a las leyes de la naturaleza, y sin embargo, decidió revelarse no sobre el trueno del Sinaí, sino en la fragilidad de un bote de deriva, en la mano extendida a un discípulo que se hunde. Este era el Mesías. No esperado, no imaginado, sino lo verdadero, tan poderoso como compasivo, tan soberano como está cerca. Y mientras el bote finalmente llegó a la orilla, una pregunta resonó en el silencio de cada uno de ellos. Más urgente que el viento que habían dejado atrás: ¿quién es, después de todo? ¿Quién incluso obedecen los vientos y las aguas? La respuesta pronto descubriría, no estaría en milagros, sino en la cruz. Y luego, como si desentrañando un misterio mantenido desde la antigüedad, la gloria de Dios rompió el velo de la humanidad. No era un pez multiplicado por un toque divino, aunque hasta entonces el hambre de miles había sido saciado con una abundancia que desafió toda la lógica. 4.000 almas, solo hombres, sin mencionar a las mujeres y los niños, vieron sus estómagos llenos y cestas desbordantes, no por casualidad 7, un número que hablaba más que palabras. Completa, perfecta, universal. Mientras que las 12 canastas de las 12 tribus anunciaron la restauración de Israel, esas 7 canastas gritaron al mundo que la mesa del rey no tenía fronteras. Grace no sabía la sangre o los límites de la tierra. Pero los fariseos, estos maestros de la ley que transformaron la fe en un laberinto de reglas, no querían pan. Querían fuego. No buscaron un Mesías, sino un mago, un ilusionista celestial que, con un chasquido de dedos, haría que el cielo se disparara en llamas para probar su autoridad. «Danos una señal del cielo», exigieron, como si las manos que hubieran curado leprosos, expulsados demonios y tormentas calmadas no fueran suficientes señales. Jesús, sin embargo, no se inclina ante los espectáculos. Su suspiro no estaba cansado, sino de luto, una generación que intercambió milagros por milagros, pero nunca se rindió a preguntarse. No se dará ningún signo a esta generación, declara, no por la mezquindad, sino porque la mayor señal ya estaba entre ellos, y lo rechazaron. El verdadero signo no aparecería en el trueno, sino en una cruz. Y así, cuando el bote cortó las aguas hacia el otro banco, los discípulos debatieron irónicamente la falta de pan. Un solo pan. Como si el mismo que tuviera multitudes de alimentación no pudiera suministrar a 12 hombres. Tenga cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, advirtió Jesús, y sus palabras cayeron como semillas en suelo pedregoso. Argumentaron, calcularon, preocupados por lo que no tenían, ciego a lo que ya habían visto. ¿Todavía no entiendes? Los confronta, no con desdén, sino con una urgencia que rasgó el corazón. 12 cestas. 7 canastas. Milagros que deberían haber quemado cualquier duda y, sin embargo, teniendo ojos, no ven; al tener oídos, no escuchan. Hasta que en Betsaida, un ciego rogado por toque. Y Jesús, en lugar de curarlo con una palabra, lo alejó de la multitud. Primero, un gesto íntimo, saliva en los ojos, manos impuestas. ¿Ves algo? La respuesta del hombre fue su confesión: veo personas como los árboles caminando. La visión parcial y distorsionada, como la de los discípulos que vieron el poder, pero no el propósito, milagros, pero no el misterio. Entonces Jesús lo tocó de nuevo. Y esta vez, la oscuridad dio paso a la luz. Todo se hizo claro. Era su parábola. Primero, ven a un profeta. Entonces un Mesías. Pero solo cuando la cruz se eleva que el Cristo crucificado verá la gloria oculta en debilidad, el poder revelado en la rendición. Y es para este momento que Jesús los lleva, no en Jerusalén, sino en Cesarea de Filip, la tierra de ídolos y altares paganos, donde el aire olía el incienso quemado a César. Allí, donde el mundo amaba el poder, pregunta: ¿quién dices que soy? Peter finalmente lo ve. No es como árboles para caminar,
sino con una clara claridad: tú eres el Cristo. La confesión que sacudiría los cimientos del infierno. Y luego, el escándalo. Porque el Cristo de Pedro era un conquistador, no un cordero. Un rey con cetro, no con espinas. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Las palabras cayeron como una espada. Nunca, Señor. Protestó a Peter, y en su celo, se vio obstinada. Detrás de mí, Satanás. No fue una maldición, sino un diagnóstico: quien resiste la cruz resiste a Dios. Porque el camino del Mesías no era el de la espada, sino el del sacrificio, no el trono sin la tumba, sino la tumba que se convertiría en trono. Y luego la llamada. No para admiradores, sino para discípulos. Déjate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. La cruz no era un colgante dorado, sino un instrumento de muerte. Seguir a Jesús no fue un paseo, sino una oración. Cualquiera que quiera salvar tu vida lo perderá. La paradoja que desmanteló toda la lógica humana: la vida solo se encuentra cuando se entrega. La gloria solo viene después de la vergüenza. ¿Y la promesa? Algunos aquí no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. 6 días después, en la cima de una montaña, el velo desgarrado. Ya no es un hombre de Naza. El acusado, pero el amado Hijo, transfigurado a la luz tan puro que ninguna ropa de la tierra podría imitar. Ropa blanca como la nieve del Sinaí, como el fuego que no consume. Y allí, hablando con él, Moisés y Laiche, la ley y los profetas, testificando que todo apuntaba a eso. La voz del Padre rompió el silencio: este es mi amado Hijo. ¿Escúchalo? No fue una invitación. Era un comando. Porque el reino no vendría en un rayo, sino en un hombre colgando un árbol. La gloria no estaría en el trono, sino en la entrega. Y los discípulos, que todavía temblaban con la visión, pronto aprenderían: la montaña de la transfiguración fue solo un vistazo. El verdadero monte donde Dios se revelaría sería el Gólgota. Fue la trampa perfecta, una pregunta que dividió incluso a los rabinos más sabios, un cebo lanzado para no buscar la verdad, sino para desmoralizar al maestro. Los fariseos sonrieron detrás de sus barbas bien arregladas, seguros de que esta vez tropezarían. ¿Es legal para el hombre divorciarse de su esposa? La pregunta se hizo eco de un desafío, no como una solicitud de orientación. Pero Jesús no cayó en su juego. No solo respondió, los llevó de regreso al principio. ¿Qué ordenó Moisés? Preguntó, como si ya supieran que conocían la letra, pero no el corazón de la ley. Ellos, orgullosos de su conocimiento, citaron Deuteronomio. Moisés permitió dar una carta de divorcio y decir adiós. Fue la respuesta esperada, la salida fácil, la justificación humana para la dureza del corazón. Entonces Jesús los desarmó con una verdad que cortó como una espada. Debido a la dureza de tu corazón es que Moisés escribió este mandamiento. No era una concesión, fue diagnóstico. La ley no se había dado para bendecir la infidelidad, sino para contener el caos que el pecado ya había sembrado. Y luego, con la autoridad que solo el Creador podría verlo, los llevó más allá de Moisés, más allá de los rabinos, al propio Edén, pero del comienzo de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una carne. Por lo tanto, no son dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios se ha unido, el hombre no se separa. Silencio. La respuesta no fue un veredicto legal, sino una revelación del corazón de Dios. El divorcio no era un derecho a ser reclamado, sino una herida para lamentarse, un síntoma de un mundo roto, donde el amor se había reducido a los contratos y el pacto, las cláusulas de escape. Los discípulos, siempre lentos para capturar las implicaciones, han esperado hasta que estén solos con él para cuestionar: si esta es la situación entre el esposo y la esposa, ¿no es mejor no casarse? Jesús no anotó la pregunta, sino que las tomó más profundamente. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo, hablando de una llamada que va más allá de las estructuras humanas, una forma de rendirse que pocos entienden. Algunos nacen eunucos, otros están hechos por el hombre, pero hay quienes eligen ser eunucos, debido al reino de los cielos. Era un misterio, el celibato no como una negación de la vida, sino como consagración total a una misión mayor. Y luego,
como si el peso de esa verdad no fuera suficiente, los niños vinieron. Los discípulos, siempre listos para filtrar a los que merecían la atención del maestro, comenzaron a alejarlos. Después de todo, el reino tenía temas más importantes, ¿no? Pero Jesús, al verlos, estaba indignado. «Deja que los niños vinieran a mí», ordenó, como si fueran la clave para desentrañar lo que los adultos insistieron en complicar. Porque el reino de Dios pertenece a aquellos que son como ellos. Y tomándolos en sus brazos, los bendijo, imponiendo sus manos sobre ellos. Era más que un gesto tierno, fue una lección explosiva. Aquellos que los discípulos consideraron irrelevantes fueron, de hecho, los herederos naturales del reino. La grandeza de Dios no significa por títulos, sino por confianza. La entrada a su gobierno no requería credenciales, sino un corazón dispuesto a recibir cuando era niño, sin cálculos, sin méritos, solo con manos abiertas. Y cuando los niños se rieron en los brazos del Salvador, los fariseos se alejaron, frustrados. Habían venido a probar a Jesús, pero fueron probados por él. Había algo en estos pequeños que los escandalizaron, la pureza que expuso su propia hipocresía. Porque el reino no pertenece a aquellos que discuten la ley, sino a aquellos que, como los niños, son abrazados por quien la cumple. Un anuncio real, pero no de la realeza que los hombres esperaban. No era un caballo de guerra, un símbolo de conquista y poder, ni una piedra adornada a un rey terrenal. Era un burro, humilde y sin pompa, así como el profeta Zacarías había predicho los siglos antes: «He aquí, tu rey viene a ti, Miki montado en un burro», Zech 9:9. El mensaje estaba claro, el Mesías no vendría con espadas, sino con mansedumbre, no aplastar, sino servir. Y cuando los discípulos pusieron sus portadas sobre el animal, creando un trono improvisado de tela gastada y polvo del camino, la multitud comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Los que siguieron a Jesús, aquellos que habían presenciado los milagros, escucharon las enseñanzas e incluso dudaron en silencio, ahora se agruparon a su alrededor con una expectativa eléctrica. Otros, que vienen de Jerusalén a la fiesta de Pascua, se unieron a la procesión, atraída por la conmoción. Algunos extendieron sus capas en el piso, un gesto reservado solo para reyes. Otros cortan ramas de los árboles, convirtiéndose en una alfombra verde de elogios espontáneos. Y luego comenzó el grito: «Hosanna. Bendito lo que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David». Fue una aclamación mesiánica, un grito de esperanza que resonó en las colinas. Pero Jesús no sonrió como un ganador. Su rostro, mientras avanzaba montaba ese burro, reveló una seriedad solemne, casi una tristeza. Sabía que harían los mismos labios que lo elogiaban en unos días. Sabía a la misma multitud que gritaba Hosanna, son scream, crucifit, y sin embargo, continuó, no por casualidad, no por un destino ciego, sino por amor. Porque esa era la forma en que el Padre había establecido desde la fundación del mundo, un rey que entraría en su ciudad para no ser coronado con oro, sino con espinas, no para sentarse en un trono, sino para ser levantado en una cruz. Al llegar a las puertas de Jerusalén, toda la ciudad se agitó. «¿Quién es?», se preguntaron. Y la respuesta se propagó como fuego: «Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Pero no era solo un profeta. Era el más lleno de todas las promesas, el Cordero que quitaría el pecado del mundo, el sirviente que sufría de Isaías que llevaría nuestros dolores sobre sí mismo. Y a medida que el polvo se basaba y las canciones disminuyeron, Jesús no fue al palacio de Herodes o al trono de Pilato. En cambio, entró en el templo de su padre, y allí, con ojos que vieron todo, observó lo que había sido de ese lugar sagrado. Lo que encontró no era adoración, sino comercio. Sin oración, sino explotación. Los cambiadores intercambiaron monedas con ganancias exorbitantes, los vendedores de Dabs aprovecharon la pobreza de los peregrinos que vinieron a ofrecer sacrificios. La casa que debería ser de oración a todas las naciones se había convertido en una escalera de ladrones. Y luego, con una autoridad que solo el Hijo de Dios podría haber actuado, Jesús actuó. Puso un látigo de cuerdas y, con un movimiento que mezclaba justicia y dolor, expulsó a todos desde allí. Él voló las mesas de los cambiadores de dinero, extendió las monedas en el piso y ordenó a los que vendieron palomas: «Consigue estas cosas desde aquí. No hagas de la casa de mi padre un mercado».
Los discípulos, asombrados, recordaron las Escrituras: el celo de tu casa me consumirá. Salmo 69, 9. Pero los líderes religiosos, testigos de la escena, no vieron a un celoso Mesías, tenían una amenaza. ¿Qué señal nos muestra para demostrar que tienes la autoridad para hacer esto? Pero Jesús no vino a realizar milagros a pedido. Llegó a ser el letrero en sí. Y así, con voz firme, respondió: destruye este templo, y en 3 días lo elevaré. Se mudaron, pensando que estaba hablando del edificio de piedra. Pero habló de su cuerpo, del sacrificio que estaba a punto de ofrecer, de la resurrección que vendría, del verdadero templo donde Dios y el hombre se encontrarían para siempre. La sombra de la cruz ya estaba estirada sobre Jerusalén. Y cuando el sol estaba sobre la ciudad, Jesús se fue, regresando a Bethany con los 12. Se rastreó el camino a la Pascua. No sería una celebración como los demás. Sería el momento en que el Cordero de Dios estaría inmolado, no solo por los pecados de Israel, sino por los pecados del mundo. Y mientras cayó la noche, una pregunta se cernía en el aire: aunque nadie se atreve a hacerlo, ¿quién podría soportar ese peso? La respuesta vendría pronto. Y ella cambiaría todo. Será nuestro. Y así, el Hijo es arrastrado fuera del viñedo y asesinado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Los líderes religiosos sintieron el peso de esa historia como un espacio sobre tus cabezas. Jesús no tuvo que explicar, lo sabían. El viñedo era Israel. Los sirvientes maltratados fueron los profetas. Y el querido Hijo, rechazado y asesinado fuera de las paredes, era el mismo. La pregunta no dijo que se hizo eco entre las columnas del templo: ¿qué será el propietario del viñedo ahora? La respuesta fue escrita a los ojos de Jesús, pero no querían verla. Y luego, con una voz que corta como una guadaña en la cosecha, completa: ¿qué hará el Señor del viñedo? Vendrá, destruirá a esos agricultores y dará a los demás. La amenaza no estaba velada, un veredicto fue. El reino de Dios sería tomado de aquellos que lo administraron con codicia e hipocresía y se entregaron a un agente de frutas. Los jefes de los sacerdotes y fariseos, ahora pálidos, buscaban una forma de sostenerlo al mismo tiempo. Pero tenían miedo. No del hombre que habló, sino de la multitud que lo escuchó, porque ella había reconocido la verdad incluso antes de que ellos. Jesús, sin embargo, no había terminado. Su mirada barrió la asamblea como un viento que precede a la tormenta. ¿No leyeron esta escritura?, desafió, citando el salmo que decoraron, pero nunca habían vivido: la piedra que los constructores rechazaron se convirtieron en la piedra angular, esto vino del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Lo rechazaron, pero fue en el que Dios construiría algo nuevo. Algo que ni la muerte podría detener. Y así, bajo el cielo de Jerusalén, la trampa cerrada. No la trampa que prepararon para Jesús, sino lo que Él les reveló, la trampa de su propia incredulidad. Cada palabra, cada parábola, cada gesto fue una invitación final, una última oportunidad para reconocer al que vino al Señor. Pero sus corazones, como el higo maldito, estaban secos por dentro. La noche volvería a caer sobre la ciudad. Y con ella, la sombra de una decisión que cambiaría no solo el destino de Jerusalén, sino el curso de la historia. Porque cuando nació el sol, no sería solo otro día de Pascua. Sería el día en que el Cordero elegiría el altar. Y el mundo nunca sería el mismo. Sin precedentes. Porque la persecución no vendría de los imperios distantes o ejércitos extranjeros, iría desde adentro. De aquellos que una vez gritaron Hosanna, aquellos que ahora tramaron en las sombras con aspecto de serpiente y Wolf sonríe. Te darán a los consejos, serás azotado en las sinagogas y asistirás a gobernadores y reyes por mí, advirtió Jesús, con claridad que cortó como una espada. No era una vaga profecía, era un mapa del martirio que sus discípulos pronto pasarían. Y luego, cuando un rayo que rasga la noche, llegó la palabra que los dejaría sin aliento: el hermano se entregará a muerte a su hermano, el padre, el hijo, los niños se levantarán contra sus padres y los matarán. Ya no era una cuestión de naciones en la guerra, sino de lazos de sangre transformados en horca. El odio, este viejo virus, encontraría su terreno más fértil no en los campos de batalla, sino en los corazones de aquellos que deberían amar. Jesús no estaba describiendo un futuro lejano, estaba tirando de la máscara de una humanidad que, ante la verdad, preferiría el machete a la fe.
Pero en medio de este torbellino de horror, un faro, el que perseveran hasta el final será salvado. No era una promesa de escape, sino de victoria en la resistencia. Porque el final no sería un punto de llegada, sino un parto, sí, pero eso sacaría a la luz algo que ningún imperio podría sofocar. Y luego, como si el cielo se incline para susurrar un secreto, Jesús habló de la desolación abominable. Una imagen tomada del profeta Daniel, tan terrible que las palabras casi se quemaron cuando se les dijo: cuando el profeta Daniel te ha dicho, el sacrilegio devastador en el lugar sagrado, que el lector entiende. Fue un código, una advertencia de advertencia a aquellos que habían oído escuchar. El templo, ese símbolo de gloria que los discípulos aún admiraban con los ojos de los niños, sería profanado. El santuario en sí, donde solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año, sería pisoteado con pies inmundos. Y cuando eso sucedió, no habría tiempo para dudar, entonces los que están en Judea huyen a las colinas. Imagine la escena: hombres y mujeres que corren por las colinas de Jerusalén, niños en sus brazos, el polvo del camino mezclado con lágrimas. No sería una abstinencia estratégica, sería un éxodo desesperado, con la respiración ardiendo en los pulmones y su corazón apretado por la certeza de que todo lo que sabían se derrumbaba. Ore para que tu escape no se dé bienvenida. Noche en invierno, ni siquiera en el sábado, dijo Jesús, porque incluso el estado de ánimo y el calendario sagrado se convertirían en enemigos en esos días. Y luego, como si el velo del tiempo se rasgue por un momento, reveló el clímax, porque habrá una gran tribulación, como nunca ha sido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni lo habrá. No era una crisis localizada, era todo el mundo sacudido como una higuera a través de los vientos de la ira. Si Dios no acortara esos días, no se salvaría carne. Pero debido a las tareas, los que todavía llevaban la chispa de la fe, esos días se abreviarían. Y en medio del caos, un signo inconfundible: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. No era poesía, se reescribía la cosmología. La misma tela de la creación se encogería como una capa vieja, porque algo nuevo estaba a punto de nacer. Y luego, como un trueno divino, la voz que todos los profetas habían resonado: y verá al Hijo del Hombre que se encuentra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No sería un Mesías escondido en los palacios o sinagogas. No sería un rey coronado por los hombres, sino el que los cielos coronarían. Y cuando llegó, no habría duda, sin debate, sin tiempo para remordimientos tardíos. Enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán sus cuatro vientos, de un extremo de los cielos. Fue el final. Y fue solo el comienzo. Pero entonces, como si supieran que sus discípulos aún temblaban con su visión, Jesús los llevó de regreso al presente con una parábola que era un espejo: aprendió la lección de la higuera. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan de hojas, sabes que el verano está cerca. Cuando ves todas estas cosas, saben que está cerca de los gates. El verano. La cosecha. Se revelará el momento en que lo que se sembró, las lágrimas, en sangre, en oraciones ronca, se revelará. Y luego, la frase que haría eco a través de los siglos como un desafío y una promesa: la verdad te digo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No era una amenaza. Fue un juramento. Y mientras el viento aullaba entre los olivos y la sombra del templo se extendía sobre la ciudad como una mortaja, esos hombres entendieron por primera vez que no solo estaban escuchando a un profeta. Estaban ante el juez. Y el Salvador. Y que la historia no terminaría en ruinas, sino en la redención. La sangre del Cordero sobre las puertas de las puertas. Pero esa noche, el Cordero mismo estaba en la mesa, y la sangre que se derramaría no marcaría puertas de madera, sino el árbol de una cruz. Ya no era la sombra de un rescate pasado, era la sustancia del rescate eterno. Los aturdidos discípulos siguieron los gestos con ojos muy abiertos, pero sus corazones aún no entendieron. ¿Cómo podrían? El que rompió el pan era el pan de vida. El que ofreció el cáliz era la fuente del agua viva. Y cuando el vino goteó a través de sus gargantas, era como si el juicio mismo y la misericordia se mezclaran en un sorbo, como la traición que se acerca, dulce como la promesa que selló. Entonces, como si el peso de esos símbolos no fuera suficiente,
Jesús rompe el silencio con palabras que se cortan más profundamente que cualquier espada. Esta noche todos me abandonarán. Peter, siempre impetuoso, protesta con vehemencia, incluso si todos te dejan, nunca. Pero Jesús lo mira con una tristeza que parece llevar siglos de fracasos humanos y responde: antes de que el gallo cantara 2 veces, me negarás 3. El aire en la habitación se vuelve denso. Las velas se sacuden como si el tiempo dudara. Habían dejado todo para seguirlo, familias, sueños, y ahora hablaba de abandono, negación. Tanta soledad que incluso su padre, por un momento, cambiaría su rostro. Pero en el medio de ese oscuro anuncio, hay una promesa oculta: una vez resucitado, me avanzaré a Galilea. Como si dijera, la traición no será el final. La cruz no tendrá la última palabra. Estaré detrás. Y luego, como si el mismo infierno no pudiera esperar, Judas se levanta. La oscuridad ya había estado ubicada en su corazón durante mucho tiempo, pero ahora se desborda en acción. Maestro, dice, con una voz que intenta sonar natural, pero tiene el peso de 30 monedas de plata en su bolsillo. Jesús no lo mira. Odio, ni siquiera sorprendido. Solo con una claridad que debe haber sido insoportable: ¿qué vas a hacer? Hazlo deprimido. La noche se traga a Judas cuando se va. Los otros, aún aturdidos, no entienden. Algunos pueden sospechar. Otros, como John, apoyan la cabeza en el pecho de Jesús, como si buscaran refugio en el único lugar donde la traición aún no había llegado. Pero el reloj de la redención ya se había puesto en marcha. En unas pocas horas, la sangre del pacto no se vertía en un altar de piedra, sino en la madera pegajosa del Gólgota. Y mientras cantan el himno final, tal vez el Salmo 118, con sus versos de victoria y abandono, Jesús los lleva fuera de la ciudad, hacia el Monte de los Olivos. El aire está pesado con el olor a tierra húmeda y miedo. No saben, pero están caminando hacia el jardín donde la humanidad, por primera vez, eligió la desobediencia. Y allí, entre las mismas aceitunas que presenciaron la caída de Adán, el segundo Adán se arrodillaba para revertir la maldición. Se sienten aquí mientras rezo, dice. Pero no es una invitación, es una advertencia. Porque la batalla que está a punto de comenzar no se librará con espadas, sino con sudor como gotas de sangre y una sumisión que rompería el poder del pecado para siempre. Lo blasfemaron, sacudiendo la cabeza en burla. Sálvate, gritaron, como si la cruz fuera un trono y no un andamio. Si eres el Cristo, ve por la cruz. El desafío se hizo eco entre los que lo habían aclamado días antes. Incluso los ladrones crucificados a su lado se unieron al coro de burla. Sin embargo, uno de ellos interrumpe el sarcasmo con una solicitud desesperada: Jesús, recuerda cuando entras en tu reino. Y allí, entre sangre y dolor, el rey responde con una promesa que desgarra el velo de la eternidad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la oscuridad no había terminado. Al mediodía, se apaga el sol. No es un eclipse, es toda la creación la que se niega a presenciar lo que está sucediendo. Durante 3 horas, una noche artificial cubre la tierra, como si Dios mismo volviera su rostro. Y luego, en un grito que deja al cielo, Jesús grita: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una pregunta sin respuesta. Es el clímax de la batalla cósmica: los justos que llevan el peso de los injustos, el santo bebiendo la maldición de la maldición hasta la última gota. Todo está consumado, murmura, no en la derrota, sino en triunfo. La deuda fue pagada. La justicia, satisfecha. El velo del templo, a pesar de que separó al hombre de los santos santos, para rasgar de alto a fondo, no por manos humanas, sino por la mano de Dios. La tierra tiembla. Las piedras se enteran. Las tumbas se abren y los cuerpos de santos que dormían están resucitados. Incluso el centurión romano, endurecido por la guerra, cae de rodillas. Verdaderamente, este hombre era un hijo de Dios. Y así, cuando el sol brilla nuevamente, lo que queda es un cuerpo perforado, una lanza pegada de lado, un brote de sangre y agua como prueba de que la vida se había dado hasta el final. Joseph de Arimatea, un hombre discípulo rico y secreto, pide que el cuerpo sea Pilato. Nicodemo, el que una vez vino por la noche para cuestionar a Jesús, ahora lleva a MYRRH y aloe, 100 libras de especias a un funeral real.
Lo rodean con lino limpio, como un rey preparado para la tumba, y lo depositan en una nueva tumba, excavada en la roca. Una piedra grande se enrolla a la entrada. Las cabezas de los sacerdotes, todavía temblando con lo que vieron, sellar la tumba y los correos. Dijo que resucitaría, murmuran entre sí. Que no hay más fraude. Pero no lo entienden. La piedra no fue colocada para mantener a Jesús dentro, fue para que el mundo supiera que ningún poder humano podría evitar que se fuera. Porque la historia no termina el viernes. Silencios del sábado, pero el domingo se acerca. Y cuando el sol nace sobre Jerusalén, el mundo encontrará que la muerte no tenía la última palabra. El cordero estaba inmolado, pero el león de Judá está a punto de rugir. Habiendo dicho estas palabras, Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, no como un conquistador que aplasta a sus enemigos bajo sus pies, sino cuando el rey que gana por la entrega, que triunfa a través de la herida, reinando desde un trono de madera y cerrado con clavos. El lugar de la mayor humillación se ha convertido en el altar de la mayor victoria. Y allí, entre el polvo de la tierra y la gloria de los cielos, espera, no como un juez lejano, sino como el intercesor, lleva en sus manos las marcas de nuestra redención. Los discípulos, esos los hombres temblados detrás de las puertas cerradas, que negaron, dudaban y abandonaron, ahora se envían como embajadores de un reino que no puede ser sacudido. No hay más miedo en la cara, solo un incendio que ningún perseguidor podría apagar. Porque ellos saben. No es una teoría, ni una leyenda, ciertamente está ardiendo en sus huesos, él vive. Y si vive, entonces la muerte es una puerta, no una pared. Si vive, entonces cada lágrima tiene un propósito, cada promesa, cada noche, un amanecer escondido. El mundo miró a esos hombres y vio locura. ¿Predicas un crucificado? Se burlaron. ¿Dónde está tu Mesías ahora? Pero sonrieron, porque sabían algo que el mundo no podía ver, que la tumba vacía era el sello de Dios sobre la historia. Que la piedra eliminada no fue una invitación para entrar, sino un anuncio de que ya se ha ido. Y esa misma fuerza que resucitó a Cristo de los muertos ahora vivió en ellos, sí, incluso aquellos que una vez huyeron, en aquellos que dudaron, en aquellos que, como Peter, lloraron amargamente cuando escuchó el canto del gallo. Porque la resurrección no es solo un evento, es una invitación. Una llamada para salir de las sombras de Is y entrar en la luz, él hizo. Para dejar de lado las especias de luto y abrazar las túnicas de la misión. Para dejar de buscar a Jesús entre los muertos y comenzar a seguirlo entre los vivos. Y cuando el mundo pregunta, como Pilato hizo esa mañana, ¿cuál es la verdad? La respuesta no estará en argumentos, sino en vidas transformadas. En hombres y mujeres que, como Mary Magdalene, corren con las noticias ardiendo en sus labios, vi al Señor. No como un fantasma del pasado, sino como el Señor del futuro. Y así, la historia que comenzó con un aliento en Edén y casi terminó con un suspiro en el Gólgota, ahora explota en un grito de victoria que resuena en los siglos, Cristo rose. Y si se levantó, entonces nada, una piedra, ningún pecado, sin tumba, puede contener la esperanza que trajo. Porque el domingo no es solo un día de la semana. Es el día en que Dios declaró para siempre que la última palabra no pertenece a la muerte. Pertenece a Él. Y cuando la tierra ya no podía contener su gloria, el Rey ascendente rompió los límites de lo visible. No como un fugitivo del dolor, sino como el ganador que lleva en sus manos las cicatrices de la batalla ya gana. Los cielos se abrieron para no tragar su historia, sino para abarrotarla con la autoridad que le pertenece a la eternidad. Ahora no está solo entre nosotros, se trata de todo, sentado a la derecha de su Padre, donde no gobierna un cetro de oro, sino con las marcas de un amor que nos ha pasado a través de nosotros. Y luego sucedió lo imposible, esos mismos hombres que temblaron detrás de puertas cerradas, que negaban, dudaban y huyeron, fueron tomados por un fuego que no arde pero se transforma. Peter, el impetuoso que tenía fidelidad jurada y luego amargó las lágrimas de traición, ahora se eleva con una voz que sacude los cimientos de Jerusalén. Juan, el querido discípulo que se apoyó contra el pecho de Jesús en la última cena, ahora corre para decirle al mundo que ese cofre fue abierto por una lanza, y desde allí dio la vida. Tomás, el escéptico que exigió evidencia, ahora postra y grita, «Mi Señor y mi Dios, ¿qué ha cambiado?» No fueron ellos. Él era Él. El rescate volado sobre ellos el mismo aliento que una vez dio vida al polvo, y aquí,
nació la Iglesia. No un monumento de piedra, sino un cuerpo vivo, pulsante e incansable. Marcos no termina con un punto final. Termina con un envío. Su evangelio es una llamada urgente, un grito de guerra por no callarse. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a cada criatura. No es una invitación para admirar a Jesús a distancia, sino seguirlo en el mismo camino estrecho que ha hecho, donde la grandeza se mide en las rodillas dobladas para lavar los pies sucios, donde se revela el poder en la debilidad en la que confía, donde la victoria viene a través del parto. Este libro no nos deja salir ileso. Nos arrastra al centro del torbellino y nos obliga a enfrentar la pregunta que resuena como un martillo en él. Silencio del alma, ¿y tú, quién dices que soy? Los discípulos cometieron un error, cayeron, fallaron, y todavía fueron usados. Debido a que la gracia no busca capacidad, busca disponibilidad. Mark nos muestra que seguir a Jesús no requiere perfección sino rendirse. No nos pide que tengamos todas las respuestas, pero confiamos en que es la respuesta. Y si llegaste aquí, no fue una coincidencia. Fue porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también ha estado volando. Páginas que lees, despertando algo para ti que ya no puede guardar silencio. Así que ahora, haz más que asentir. Haga más que mantener esta verdad como un tesoro oculto. Declararlo. Escribe con sus propias manos, como alguien que firma un pacto: he llegado al final del Evangelio de Mark. Y ahora lo sé, el verdadero rey no reina de un trono de marfil, sino de una cruz. Su cetro es una toalla criada y su corona, espinas transformadas en gloria. Este no es un comentario. Es un juramento. Es la marca de aquellos que vieron al Maestro calma tormentas con una palabra y eligen la humillación como un camino hacia la exaltación. De aquellos que lo escucharon decir: quien quiera ser grandioso, ser un siervo, y entendió que la revolución de Dios comienza de rodillas. Y no te detengas allí. Conte. ¿Qué milagro de Jesús arrebató tu corazón como un rayo en la oscuridad? ¿Fue cuando extendió su mano para tocar el leproso que nadie se atrevió a acercarse? ¿Cuando multiplicó el pan y el pescado, demostrando que la escasez no tiene poder donde está? ¿O cuando, en la cruz, convirtió el grito de abandono en la puerta de la presencia eterna? Responder. Porque cada palabra tuya aquí no es solo tinta digital, es una piedra arrojada a las aguas de pie de la duda de alguien que no se ha atrevido a creer. Y si este evangelio te enfrentó, si te mostraste un Mesías que es al mismo tiempo Leo y Lam, Rey y Siervo, Juez y Salvador, no lo guardes solo para ti. Compartir. Lleve la antorcha que los discípulos se han encendido con sus propias vidas. Porque la fe que no se mueve no es fe, es un museo de reliquias. Pero la fe que quema infecciones. Hoy se enfrenta a la misma opción que Peter, James y John enfrentaron: volver a la seguridad del conocido o lanzar la aventura de aquellos que siguen al que gana hasta la muerte. Si no has duplicado las rodillas antes que él, hazlo ahora. No se arrepiente de quien pierde algo, sino que se gana todo. Dele los trapos de su propia justicia y ser visto de él, el único que puede transformar su historia de derrota en un capítulo de su victoria eterna. Que las páginas de Mark no solo se lean, sino que vivan en ti. Que te vayas aquí no solo sepas quién es Jesús, sino que estuviera decidido a vivir mientras vivía. Y cuando el mundo le pide a su Maestro, que su vida es la respuesta más elocuente, él es el sirviente que salva. Y yo soy tuya,